litigio, pues yo aquí les voy a contar muchas cosas, pero para efectos de litigio en los exámenes es lo que diga Robbins. Ok. Entonces, vamos a hablar de todo eso que dice acá. Hoy vamos a tener en este rato una clase muy comprimida, en la que vamos a tocar algunos de los aspectos más importantes de la interpretación. Entonces, vamos a acordarnos de lo que es normal, vamos a hablar de algunas alteraciones patológicas no tumorales, de algunas condiciones y de algunos tumores. Bueno, entonces lo primero es que ya se nos olvidó todo, ¿cierto? Toda la anatomía, toda la fisiología, toda la histología. Este es un hueso. Los huesos tienen un hueso largo, es este. Una diátesis, una parte larga, una metáfisis, que es esta porción triangular, y una epífisis, que es donde se encuentra la placa de crecimiento en los huesos jóvenes. Entonces, ¿de qué está hecho el hueso? De dos cosas: de colágeno, que es una sustancia orgánica, y de una matriz inorgánica, que es un mineral que se llama hidroxiapatita, que contiene mucho fosfato. Bueno. Entonces, los huesos crecen en capas concéntricas, así como los árboles. Cuando uno quiere saber de un árbol, lo corta, va a encontrar que tiene una serie de capas concéntricas, de círculos, porque se han ido depositando las capas de madera unas sobre otras, pero de manera concéntrica. El hueso es muy semejante, entonces tiene una estructura en cilindros, que a ustedes se las enseñaron seguramente en la histología, en la cual se van formando unas posteriores individuales que son como unos cilindritos en los que se acumulan estos materiales inorgánicos, este colágeno, en estas estructuras. Eso le da al hueso mucha resistencia. Los huesos de nosotros son relativamente sólidos, tienen que soportar peso, estamos hechos para caminar. Otros animales tienen unos huesos ligeros, huecos, no es el caso nuestro, y están dispuestos de manera jerárquica. Esta es la estructura histológica, para que la recuerdes. Tiene, digamos, dos formas grandes de disposición histológica. Una es el hueso sólido, como este que ven acá, muy rosado, supremamente rosado. Para uno tomar estas fotos y verlo histológicamente, el hueso es necesario decalcificarlo, es decir, extraer esos cristales de nuestra capita y de nuestro cálcico. Y para eso uno sumerge el hueso que quiere estudiar en una solución decalcificante de un ácido fuerte, ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, en fin, hay varias soluciones de decalcificación. ¿Cuál es la idea? Extraer toda la parte orgánica y que no quede sino la parte, inorgánica y que no quede sino la orgánica. Entonces aquí lo que estamos viendo básicamente es el colágeno. Ya el calcio pues lo extrajimos para poder hacer los cortes histológicos, porque obviamente sobre un hueso sólido, si alguien ha hecho una sopa o ha tratado de cortar un hueso, se recordará que es difícil. Entonces, lo que estamos viendo, y por eso lo hemos usado, es lo que quedó después de la decalcificación. Aquí se ve sólido, 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 eso, y se ven unos huequitos que son los nidos donde viven los osteócitos. Ok, recordemos que además el hueso es un tejido dinámico. Y nosotros nos pasamos la vida construyéndolo y deshaciéndolo, construyéndolo y deshaciéndolo. Debe haber un equilibrio. ¿De qué depende la cantidad de material que nosotros depositemos, de fosfato cálcico y de zapatista, de todo? Depende del uso que le demos. Entonces, un hueso que está sometido a fuerzas va a ser un hueso más grueso y más denso. Por eso se nos recomienda hacer ejercicio de manera que se soporte peso para mantener la densidad ósea adecuada. Cuando extraen esos esqueletos de los entierros antiguos, los arqueólogos y los antropólogos forenses
saben qué hacía la persona, porque los sitios de inserción de los músculos a los huesos son más o menos nuevos según la persona que se comportaba. Entonces, si era esclavo, tenía unos fuertes sitios de inserción muscular, tenía unos huesos fuertes, y si era alguien que estaba acostado todo el día, pues los huesos eran más frágiles y más delgados. Bueno, entonces aquí vemos, este es un hueso denso, sólido, este es un hueso trabecular, que son los que constituyen la parte esponjosa de los huesos, son como unos palitos, aquí se alcanzan a ver esas disposiciones concéntricas, y entre estas trabéculas, se llama trabécula, está la médula ósea. No todos los huesos tienen médula ósea, no están en todas partes. Para efectos clínicos, un sitio donde constantemente hay médula ósea es el alero ilíaco, por eso de ahí es que se toman las muestras de médula ósea para esto. Muy bien. Como estamos hablando que los huesos son dinámicos, entonces tienen dos componentes. Un componente osteoblástico, que son estas células que vemos acá, como que fuera una negrita, una filita de nieve. Estos osteoblastos van a construir un hueso todo el tiempo. Y si usted empieza a hacer ejercicio, pues van a construir más. Y hay también otro componente, que es el componente osteoclástico, que va a estar destruyendo el hueso todo el tiempo. Estamos construyendo y destruyendo, construyendo y destruyendo. ¿De qué depende todo el manejo metabólico que tengamos y de la actividad? Esto que vemos acá, no sé si lo alcanzan a ver como una célula gigante, es un osteoclasto. Es una célula gigante multinucleada que va a estar fagocitando todo el tiempo. Bueno, ya nos acordamos. Por último, en los huesos en crecimiento vamos a tener una partida, una parte que es cartilaginosa. El cartílago se ve así, como gris en una proximiosis, y aquí empieza a osificarse, o sea, se va llenando del colágeno tipo 1 y de la osteopatita y el calcio y el fósforo y todo lo que necesitamos. Entonces eso es un poco de osificación endocondral, o sea, dentro del cartílago. Ya nos acordamos, ya lo vieron, y ya. Listo. Entonces, cuando uno va a estudiar una enfermedad ósea, ¿qué mira? Estas cosas preguntas. Primero, la historia clínica. ¿Qué edad tiene? ¿Qué siente? ¿Tiene masa? ¿Tiene deformidad? ¿No puede caminar? ¿Cómo es la función? ¿Cómo es la evolución? ¿Cómo es la historia? Todo eso hay que preguntarlo y hay que mirar. Hay que examinar a la gente. No hay que mandarle inmediatamente a que le hagan estudios. Primero hay que tomar toda esta cantidad de datos. El estudio fundamental para el estudio de las enfermedades óseas es la radiografía. La radiografía simple que tienen en cada pueblo. Ya les van a ir enseñando cómo medirla, ¿no? Pero no se necesita más. Con la historia y la radiografía vamos a demostrar una buena parte de las enfermedades. Ya, si la cosa se complica, si no sabemos qué hacer, vamos a tomar una tomografía, vamos a hacer una resonancia, y si todavía no tenemos idea o tenemos una sospecha importante, vamos a recurrir a una biopsia. ¿Por qué es lo último? Porque es invasiva. Y es muy dolorosa. Si ustedes recuerdan, el periósteo está muy bien nervado y es doloroso. Entonces, si a usted le toman una biopsia ósea, se le va a doler. Por supuesto que se hace bajo anestesia, todo lo que ustedes quieran, pero ese huequito queda adolorido. Muy bien, sigamos. ¿En qué consiste, digamos, el examen físico en una patología ósea? Deformidad, diferencia, por ejemplo, de volumen entre las dos extremidades, simetría. Entonces uno ve, digamos, en los huesos que son dobles o que son múltiples, tiene que compararlo con el contralateral o con el lateral, digamos una costilla, una vértebra. La posición está torcida, está anatómico. La función, puede apoyar, no puede apoyar, puede caminar, no puede caminar. Si tiene alguna duda, lo mejor es tener 1 metro y medir. Es más corto que el otro, está más torcido que el otro. La circunferencia es mayor que el otro. Todos tenemos una pierna, un brazo un poquito más largo, un poquito más grande. Sin embargo, grandes diferencias es importante documentarlas.
Así es como se hace. ¿Dónde íbamos? Listo, entonces empecemos por acá. Vamos a hablar de malformaciones y de trastornos del desarrollo. Eso es un libro entero. Aquí vamos a hacer como menciones de cosas mínimas. Bueno, ahora, un animal como el hombre, que no tiene garras, no vuela, no nada bien, no ve mayor cosa, no tiene olfato, no tiene oído, no tiene nada fuera del cerebro. Entonces, cualquier malformación de trastorno del desarrollo lo hace extremadamente vulnerable. Y son conocidas desde la antigüedad, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, esta inscripción que encontraron por allá en la pared en Egipto hace cualquier cantidad de años. En la Biblia hay muchas referencias a los tullidos, a los cojos, a los ciegos. Entonces, cualquier cosa que le impida a uno realizar su vida normal, pues es una tragedia. Ok. Entonces, algunos términos que son importantes. Cuando estamos hablando de que hay una malformación, que un niño nace con problemas, no se le desarrollan adecuadamente las extremidades, los huesos, el esqueleto en general. Si es un solo hueso o un grupo de huesos, por ejemplo un brazo, lo vamos a llamar una disostosis. Ahora, cuando el problema es general, que se le formaron mal todo, lo vamos a llamar displasia. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de estas malformaciones del desarrollo son debidos a problemas genéticos en genes que codifican para estos factores. Entonces, factores de transcripción de la diferenciación ósea, en particular los que traen caja homeótica. ¿Saben lo que es la caja homeótica? Entonces, la caja homeótica es una secuencia de ADN que por sus características está presente en los factores de transcripción embrionarios. Entonces, les voy a dar un tip. Generalmente esos genes que se llaman, que tienen este nombre, o el OX, tienen caja homeótica. Entonces, por ejemplo, ustedes van a oír hablar de muchos genes, en los que tengan OX, o FOX, tienen caja homeótica y son factores de transcripción embrionarios. Bueno, los que sirven para la transducción de señales, por ejemplo, eso que se llama FGFR, es importante en la construcción de hueso. Cuando las proteínas no se pliegan bien, también puede haber trastornos en la formación ósea, o algunas enzimas que son necesarias para el metabolismo del material. Bueno, entonces aquí tenemos algunos ejemplos de malformación. Esto será una disostosis o una displasia. Ok, es un solo grupo de hueso. ¿Y qué tenemos en particular? ¿Cuántos tienen? 6. Fíjense que hay como variaciones. Estos tienen 4, 7, y este tiene aquí como otras cosas. Si uno mira la radiografía, son distintas. Entonces, hay unos que tienen el carpo, el metacarpo aquí como duplicado, otros que tienen otro hueso adicional, otros que lo tienen fusionado, tienen cualquier cantidad de malformaciones posibles. Esto lo llamamos polidactilia también. Pero fíjense que la malformación es muy variable, puede ser porque está duplicado, me siento como en dos, duplicado, o porque está doble, o porque está fusionado. Cualquier alteración en la migración y en la construcción del hueso puede dar lugar a este tipo de alteración. Esto generalmente lo operan los cirujanos de mano, los cirujanos plásticos, y muchas veces queda bien. Bueno, no sé si han oído hablar de esta catástrofe que ocurrió en los años 60. Cuando a las señoras que vomitaban les daban únicamente que vomitaban en el embarazo, que tenían meses grávidos, que es muy desagradable. Y son 2 o 3 meses de miseria. Entonces apareció este medicamento que era muy
para eso y se lo dieron a un montón de gente en todo el mundo. Como resultado, nació una generación entera con estos hallazgos, que se llaman pocomelia, es decir, unos miembros corticos y más desarrollados, o amelia, es decir, que no tienen en absoluto miembro. Entonces, esto fue un problema mundial. Gracias a eso se descontinuó el medicamento, pero todavía hay gente, todavía están vivos, muchos de los que nacieron en esa época en cuyas madres tomaron talidomida. Miren, este tiene una piernita mucho más cortita que la otra. Este tiene los bracitos cortitos, este no tiene. Cortitos. Entonces, ¿por qué ocurrió? Porque la talidomida se administraba durante la primera semana de gestación, que es cuando uno siente los deseos de vomitar. Y en esas primeras semanas, hasta la semana 12, que es cuando termina la vida embrionaria, empieza la vida fetal, es que ocurre la formación de los huesos. De manera que, claro, precisamente en ese periodo embrionario se administró el medicamento altera la migración de las células que forman el hueso y tenemos como resultado esta catástrofe. Razón por la cual uno no toma nada del embarazo. Es decir, desde el momento que uno sospeche que puede haber una gestación. Bueno, entonces, pasemos a las displasias que son globales, ¿cierto? Este es un libro entero, hay una cantidad de displasias óseas. La mayoría de estas displasias o de efectos globales en la formación ósea son mortales, es decir, estos niños nacen muertos. Son incompatibles con la vida, o son abortos. Sin embargo, algunos logran nacer y fallecen poco después, o inclusive pueden llegar hasta la vida adulta, dependiendo de la gravedad de la situación. Entonces tenemos, por ejemplo, esta alteración, que es la más conocida, todos los hemos visto, que es el enanismo condroplásico. Es relativamente frecuente, unos 15.000 personas, es autosómico dominante, es un solo gen, una mutación puntual en un solo gen. Como consecuencia, los huesos son cortos, sobre todo los huesos largos son muy corticos, no crecen, entonces tienen un fenotipo característico. Aunque es autosómico dominante, 80% son mutaciones nuevas, esporádicas. Es decir, no puede ser que son hijos de alguien con enanismo, pero puede ser también, en la mayoría de los casos, una mutación nueva. Hay otros enanismos, porque la mayor parte de las displasias impiden que el esqueleto crezca también. Entonces está este, por ejemplo, que se llama tanatofóbico, es un bebé que nació muerto, que prácticamente no se le ve un huesito, no se calcificó para nada. Y tiene la consecuencia fundamental, esta forma de enanismo, que no se desarrolla la caja torácica. Al no desarrollarse la caja torácica, pues no se desarrollan los pulmones tampoco. Y al no desarrollarse los pulmones, entonces es incompatible con la vida, porque el niño, si nace vivo, va a fallecer por asfixia. Bueno. Pero es muy claro de por qué lo llaman displasia. Sí, Ustedes, yo no sé si se acuerdan, cuando hablamos del término displasia, refiriéndonos al cáncer, ¿sí? Que dábamos la definición que era una alteración del criterio. Sin embargo, la palabra como tal quiere decir dismal, plasia, crecimiento. Simplemente quiere decir crecimiento inadecuado. Entonces uno puede usarlo para referirse a que hay un crecimiento inadecuado en ortopedia. Y se usa en ortopedia con esta sección. Bueno, entonces vamos a hablar de este tercer grupo de enfermedades, los vamos a mencionar. Bueno, entonces, una de ellas, de estas enfermedades como de la construcción del material óseo, es la osteogénesis imperfecta, o enfermedad del colágeno tipo 1. Porque acuérdense que el colágeno tipo 1 es la parte orgánica, y la hidroxiapatita y el fosfato de calcio es la parte mineral, ¿cierto? Cuando el colágeno tipo 1 falla, por supuesto también falla. Entonces eso se llama osteogénesis imperfecta o huesos de cristal. Es hereditario también, es el defecto del tejido conectivo heredado más común. Afecta obviamente todo lo que tenga colágeno, o sea, no solo los huesos, también las articulaciones, los ojos, los oídos, la piel y los dientes.
sea, el combo completo. Como consecuencia de esto, como el colágeno, que es la base orgánica sobre la que se va a depositar el mineral, es imperfecto, entonces vamos a tener bien muy poquito hueso. Miren acá, por ejemplo, que se ve como un confite, esto como arrugado. Las corticales del hueso son demasiado delgaditas y las clavículas son pequeñas. Entonces, si esto es un hueso, vamos a hacer el hueso normal tiene una cortical gruesa, que es este tejido denso que vimos en la histología, el hueso denso. Y por dentro hay unas trabecas, que son así, que tienen un grosor determinado que nos va a permitir cargar el peso que tenemos. Ahora, en estas enfermedades, como no se puede depositar la hidroxiapatita adecuadamente, las corticales delgaditas y las trabéculas son así. En consecuencia, cuando usted se va a parar, ¿qué? Se quiebra. Se tropieza con la cama, se quiebra, etc. Ahora no para la Suprema Francesa tiene observaciones imperfectas. Estas personas ustedes también las han visto. Este fenótipo también lo han visto o lo van. Una persona en silla de ruedas de una talla muy baja que da la impresión de tener un torso como un cortico. No sé si algo chévere. Miren los ojos, son grandes, son como un poquito prominentes. Entonces, estas son las bases de los organismos imperfectos. Para que ustedes se acuerden que afectan los huesos, las articulaciones, entonces tienen escoliosis, o sea, la espalda curvada. Por eso terminan en sillas de ruedas también, no solamente las fracturas repetidas, sino también un problema espinal. De los dientes, de los ojos, de los oídos. No afecta la inteligencia. Entonces requieren un proceso de rehabilitación importante que merecen también llevar su vida lo que puedan. Muy bien, así se ve. Miren esta clavícula delgadita y en su interior un líquido conectivo, estos son los huesos que no tienen médula ósea, eso es bastante normal, pero normalmente los huesos son más densos que esto. Entonces, ¿qué pasa? Es una familia realmente, no es una sola enfermedad. Hay varios tipos. Son múltiples mutaciones. Algunas causan unas anomalías esqueléticas mínimas o llevaderas, entonces uno los ve con su bastoncito, con su caminador. Otras son fenotipos letales que se van a morir en el útero, que van a ser abortos o que van a ser mortinados. Hay varios tipos, 1, 2, 3 y 4. La tipo 2 es absolutamente letal. Vimos la foto hace un ratito, así, o así. La muertecita, no hay nada. Listo. Y la tipo 1, 3 y 4 son compatibles con una sobrevida, pero tienen los huesos frágiles, se fracturan, los dientes son imperfectos, son de estatura baja, tienen problemas de audición, todo lo que afecta el colágeno tipo 1. Bueno, miren los ojitos. Esto es lo que se llama escleras azules. Son como gris, un color un poquito raro, los ojitos son prominentes. Y este hueso, como les parece, fíjense la cortical. Delgadita, delgadita, claro, porque tiene muy poquito calcio depositado. Entonces, estos son huesos muy frágiles. Se golpea contra la cama, se fractura. Listo. Muy bien. Afortunadamente, estas enfermedades de las que estamos hablando son extremadamente raras. Sin embargo, es bueno que ustedes sepan que existen. Bueno, entonces hay un tercer grupo de alteraciones en la formación ósea, que son aquellos efectos de las vías metabólicas. Enzimas, canales iónicos, transportadores. No necesariamente mutaciones en proteínas de la construcción ósea, sino en las vías metabólicas. Por ejemplo, esta. Si se acuerdan que decíamos que el hueso es dinámico, y uno se pasa la vida construyendo y destruyendo, construyendo y destruyendo.
para tener un hueso acorde con las necesidades. O sea, si yo me paso la vida sentada en el microscopio 8 horas, no hago absolutamente nada, voy a tener una cierta ansiedad. Si yo me levanto y corro la carrera de 5K, del 10K, del 20K, me entrego, voy a tener los huesos para esa actividad física y para mi edad. Pero hay un equilibrio. Entonces, en esta enfermedad que se llama osteopetrosis, hay un desequilibrio de esa construcción, destrucción de los huesos. Tenemos una reabsorción disminuida. Entonces los osteoblastos construyen y depositan y depositan y depositan por parte del calcio y no hay una suficiente actividad clásica. Entonces, como consecuencia, vamos a tener un osteoclasto que no funciona, que no va a destruir nada, que vamos a depositar, a seguir depositando minerales. Noten la diferencia entre este hueso que es completamente blanco y este. Completamente lo contrario. Aquí lo deposito mayor cosa y aquí se me va la mano. Demasiado denso. Entonces, esta enfermedad se llama de los huesos de magma. Ahora, pese a que son muy densos desde el punto de vista mineral, también se fracturan con facilidad. Porque el hueso, para ser resistente, tiene que tener la flexibilidad del colágeno y la fuerza del mineral. Si nos excedemos del mineral, crack. Y si no tenemos suficiente mineral, crack. Bien complejo. Bueno, obviamente, como estoy depositando sin control, ya no va a haber canal medular. Y si no hay canal medular, entonces, ¿qué pasará con la producción de precursores magnéticos? Se va a reducir. No. Además se van engrosando, porque ya no para dónde pegar todos los materiales que nos vamos a depositar. Bueno. Entonces se ocupa el espacio de la médula ósea y va a aparecer lo obvio: fracturas, anemia, se van a comprimir los nervios craneales porque los agujeritos por los que salen los nervios craneales y espinales se van a comprimir. Obviamente, como no tiene buenos eritrocitos, ni linfocitos, ni nada, no, pues va a tener infecciones frecuentes y puede fallecer. Esta es una enfermedad de progresión lenta. Se dice que era lo que tenía Beethoven entre los dos hombres. Tiene sentido. Miren esa cara como gruesa. Hay algunos retratos y daguerrotitos en los que se ve este hueso frontal como demasiado marcado y han estudiado los huesos craneales y han encontrado que muy posiblemente sufría esta enfermedad. Vemos acá unos huesos de alguien que tiene osteopetrosis, la parte metafisiaria se va engrosando en el hombro. Fíjense que se ve súper denso, muy grueso, como cónico, un conito. Y si uno mira la imagen histológica, ¿qué opinan? No hay espacios entre las cabezas, es una sola cosa. Es una sola cosa densa. Bueno. ¿El anterior tiene, pues el sexo tiene algún factor importante y la edad tampoco? Es decir, esto progresa, ¿no? Uno nace con esa tendencia a acumular material en el hueso y con los años lo que va a hacer es que se va agravando. Estas enfermedades tienen una penetrancia variable, no todos tienen el mismo fenotipo, en algunos es leve, en algunos es grave. Este señor se murió ya bien, ¿sí? Pero solo. Hay tratamiento para eso, quizá, no sé, la inmunoplástica o algo así. Sí, ellos, los nutricionistas tienen unas sustancias que alteran la resorción ósea. Pero pues todo eso es paliativo, porque no cura, no hay. Además es un diagnóstico difícil. Por supuesto que estas personas han ido rodando de médico en médico cuando se hace el diagnóstico, pero es importante saber que eso existe. Porque si uno diagnostica lo que conoce, por lo menos lo que ha oído hablar. Si en su vida lo ha leído, pues no lo ocurre jamás. Porque este niño está quedando sordo, porque está quedando ciego, o porque se ve como campesino.
pasado, porque se ha fracturado 3 veces en un año. Nada de eso es normal, que uno tiene que considerar para la situación. Bueno, hay otras enfermedades metabólicas que ustedes también van a ver. Yo aquí no les estoy poniendo, sino lo que uno va a poner en la calle, con alguna frecuencia. Están los efectos de degradación de moléculas como la mucopolisacaridosis. Este es un grupo de enfermedades también, son varias, y afectan varios órganos. Porque si uno considera el metabolismo es algo general, no es el metabolismo óseo, el metabolismo del ojo, y al tener un defecto en la degradación de las moléculas, pues voy a tener muchos sistemas afectados. Miren esta cara. ¿Cómo les parece? ¿Es normal? No, no es normal. Los oídos son como separados, la naricita es como un poco tosca. Es cierto que nosotros los colombianos somos así muy agraciados, pero es una cara particular, como una carita tosca, como que fuera todo muy grueso, los labios, la nariz. Bueno. Listo. La mucopolisacaridosis son como 4 o 5 grupos, y al no degradarse bien las moléculas, vamos a tener acumulación de sustancias en el hígado, en la piel, en las articulaciones, en el hueso, etc. Entonces vamos a hablar de estos defectos. Listo. Está siendo una enfermedad importante. Se llama la osteoporosis. ¿Qué les parece ese hueso? Disminución de la masa. Pero este defecto es adquirido. Todo lo que hablamos anteriormente es congénito. Nació con displasia, nació con poliartritis, talidomida, tiene un enanismo tanatofórico, tiene displasia, osteogénesis imperfecta, tiene todo eso es de nacimiento. Esto es adquirido. Entonces es un hueso que es muy poroso, ¿cierto? Muy poroso. Digamos que histológicamente se puede parecer a este. Una cortical y unas trabéculas muy delgadas. La diferencia es que la constitución es perfectamente normal. Es un hueso normal, histológicamente, químicamente, pero las trabéculas son demasiado delgaditas y más poquitas. Esto se llama osteoporosis y es una reducción de la masa ósea. Bueno, así se ve histológicamente. Entonces, yo les he mostrado otras enfermedades donde las trabéculas son delgadas, solo que acá la constitución es perfecta. El problema es que son muy delgadas, hay un poquito material. Aquí vemos médula ósea, pero son delgaditas. No hay problema metabólico en el sentido de que no es que los osteoblastos no funcionen, o los osteoblastos sean muy activos, o que el colágeno esté alterado, o que la hidroxiapatita no se forme. El hueso es perfecto, solo que hay un poquito de material. ¿Eso queda claro, muchachos? ¿Sí? Digamos. Entonces, ¿por qué ocurre una disminución de la densidad ósea en una persona que nació con todas sus vías metabólicas óseas, con todos sus factores de transcripción normal? ¿Por qué no qué? Porque no le pone peso al hueso o porque no está comiendo nada. Está en casa, qué sé yo, una cosa dramática. Entonces, normalmente se define así. Se define como una reducción de la densidad ósea 2.5 desviaciones estándares o VAS bajo la media. No se mide en cualquier hueso, se mide en las vértebras y en la cadera. Y hay que usar unas técnicas especiales, tampoco ahora. Entonces, la densidad ósea
se va reduciendo con la edad de todas las personas. Ustedes ahora están en 0 kilómetros, pero de los 30 para allá todo empieza a reducir. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres, hay una reducción drástica a partir de la menopausia. Entonces, eso es como tener plata en el banco, la densidad ósea. Ustedes están en el momento de adquirirla. Incluso sus hermanos menores, sus hijos, en fin. Porque uno adquiere una densidad ósea durante la infancia y la juventud y la va perdiendo normalmente con la edad. Para mantenerla requiere un buen ingreso de nutrientes y un buen nivel de ejercicio físico, si la quiere mantener. Sin embargo, no es que la vaya a mantener 0 kilómetros, va a ir reduciéndose de todas maneras. Entonces, en el caso de las mujeres, por ejemplo, hay una reducción aguda a partir de la menopausia. ¿De qué depende que esta disminución de la densidad ósea se haga sintomática? Pues del nivel de base, como si esto fuera plata. ¿De qué depende que usted vaya a encontrar más dificultades en su vida cotidiana si se queda sin trabajo? Pues lo que tenga en el banco ahorrado. Entonces, la persona, aparte de esta densidad, llega a la menopausia y eso empieza a caer con los años, de manera que llega un momento en el que se encuentra en alto riesgo de tener fracturas o de tener síntomas. Y la persona ve, mire de la densidad ósea que parte. Cuando llega a la menopausia, pues tiene mucho menos sintomática, mucho más rápido. La menopausia es, digamos, el momento más conocido para iniciar un proceso de pérdida de masa y de densidad ósea acelerada. Sin embargo, no es la única. Si yo tengo un accidente de tránsito y tengo que estar acostado 6 meses o un año, voy a perder también mi densidad ósea. Y cuando me levante de la cama, tengo que recuperarla otra vez por medio de fisioterapia, ejercicio, actividad, nutrición. Entonces, no es, digamos, que la única causa, pero que es la más conocida, que es la más importante desde el punto de vista clínico. Actualmente hay unos programas y los médicos tratan de evitar llegar a un punto de densidad ósea que sea de demasiado riesgo, porque las consecuencias clínicas y para la sociedad pues son muy complicadas. Todos han tenido y han conocido vecinas, abuelitas, mamás que se han fracturado la cadera, que han quedado en silla de ruedas. Todo el mundo conoce esa historia. Se cayó, se quedó la cadera. Clásico de la abuela. Con este factor de riesgo, si hay una población mayor en mujeres que no. Muchísimo más. Este es el factor más conocido de disminución de la densidad ósea y la causa más frecuente de osteoporosis, pero no es la única. Pero digamos, tendría una clase no parecía que todo. No, usted verá, ya le voy a contar. Entonces, estos son los factores de riesgo, no es el único. La menopausia sí es el más importante. Y el hecho, pues, obviamente, es el mayor. Ahora, la edad, porque uno va reduciendo su masa ósea con la edad. La raza se ha encontrado que es más frecuente en caucásicos o asiáticos, pero pues esto es muy discutible porque el concepto de raza ha sido revaluado desde que ya no existe. Que hayan pasado muchos años desde la menopausia, porque como es un punto de inflexión, donde empieza a caer la masa, el hecho de que la señora tenga 90 años, pues obviamente la va a poner en más riesgo, ¿cierto? Que no haga la persona ejercicio de carga, o sea, que no camine, no sube escalera, no corra, no use bicicleta, etc. Algunas enfermedades metabólicas, como el hiperparathyroidismo, que aumenta la resorción del hueso, los cánceres, la desnutrición, el hecho de que esté sometido a tratamiento con corticoides, o sea, muchas otras enfermedades lo predisponen a una artritis. Tiene un lupus, una artritis reumatoidea, ciertas inflamaciones crónicas que requieren uso de corticoides, lo van a poner en riesgo porque la masa ósea se va a perder porque cambia la distribución de la agua. El hecho de estar inmovilizado, lo que les decía, después de un accidente de tránsito, se quiebran los fémures o juega fútbol y alguien le da una patada, esos 2 o 3 meses que va a estar inmóvil va a reducir grandemente su densidad ósea.
Y están los que ya conocemos, pero pues mucho menos relacionados, que son el cigarrillo, el alcohol, la cafeína, la falta de calcio, la falta de luz solar, Entonces, ¿cómo lo acompañamos de todo? porque altera la absorción del calcio en el estómago. Listo. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay una densidad crítica? Se fractura. Vamos a hablar de fracturas, pero antes, entonces, cerremos la osteoporosis. Entonces ya vemos que hay unos factores de riesgo que pueden afectar personas de sexo. Pero el metabolismo femenino de muchos órganos depende de las hormonas sexuales. Yo no sé, como para que los señores me entiendan, la menopausia es como que a ustedes les cojan los testículos y se los pongan en una de esas planchas para hacer empanadas. Y ya. Entonces, metabólicamente, la vida de las mujeres cambia de la noche a la mañana. Sí, yo sé que eso sonó muy dramático, pero es básicamente lo mismo. Sí, terrible, no me lo voy a decir. Es una castración súbita, porque la reserva ovárica se agota. De un día para otro hasta aquí llegó. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los órganos que dependen de este funcionamiento? Todos. En la mujer, todos. Entonces, todo el metabolismo se altera. La piel, el pelo, los huesos. ¿Qué más? La distribución de la grasa. El manejo de la insulina, de la glucosa. Entonces, ¿qué pasa? De un día para otro, esa señora se sopla 10 kilos y no entendió por qué se lo como lo mismo. Entonces, miren la señora, todas con su bananita, toda esa es la distribución posmenopáusica que es supremamente rápida. El funcionamiento cerebral, entonces tienen lo que se llama la niebla mental, no se acuerdan ni cómo se llama, no están las llaves, nada. Es realmente un cambio metabólico brutal. Pero no es un cambio metabólico positivo. Entonces yo les pongo, yo les puse un ejemplo muy dramático, pero digamos que por alguna razón o un accidente, un señor de 50 años lo tiene que castrar. ¿Qué pasa? ¿Cómo cambia su cuerpo? ¿Qué opinan? ¿Cómo se llama a alguien que tiene testículos que nació bien y que lo castra? ¿Eso qué nombre tiene? No, eso no se llama una mujer trans, se llama un eunuco. Okay. Un eunuco. ¿Ustedes saben cómo es un eunuco? ¿Nunca han oído hablar de un eunuco? Sí. ¿Nunca lo han oído mencionar, sí o no? Sí. Los eunucos pues, son famosos en la historia porque cuidaban el harén de los sultanes en la China, en la India, por allá, etc. Entonces eran hombres que los castraban. Y entonces son eunucos. Entonces, si a un adulto lo castran, se convierte en un eunuco. Se le redistribuye la grasa. Entonces va a tener más nalga, tiene una distribución de la grasa que es ginecoide, y empieza como a distribuirse como una mujer. Pierde el grosor de la voz, va a tener más cabello, pierde el vello facial, es decir, cambia. Obviamente su cerebro, si yo castro a un hombre adulto, pues sigue siendo un cerebro masculino, obviamente, pero van a cambiar ciertas cosas. Para que ustedes tengan como una idea de lo que es este cambio metabólico, irreversible, súbito, la verdad es que como muy positivo desde el punto de vista corporal no es en las mujeres. Los hombres también pierden densidad ósea, pero como el testículo se agota de manera mucho más gradual, generalmente no vemos estos grados de osteoporosis en los hombres. Bueno, hablemos de las latinas, ya que están traumatizadas.
Son en cada vitamina D. ¿Ah? Vitamina D. Entonces, pues, uno como médico, ¿qué tiene que hacer? Preparar la gente para este cambio que se viene, que no es agradable ni positivo. Seamos realistas. Entonces, ¿cómo va a hacer eso? Tiene que mantener un nivel de ejercicio desde que está joven, desde antes, unos hábitos nutricionales adecuados. Es cierto que la suplementación con calcio, con vitamina D, con vitamina E puede servir, pero lo más importante, muchachos, para que ustedes se lo digan a sus pacientes, es el estilo de vida que lleva desde antes. Porque si yo en la vida no he hecho nada, y van a decir a los 50 años que tengo que empezar a correr la 50, eso no funciona. Todo el mundo ha oído personas con sobrepeso y yo no como nada. Nada. Entonces, yo no sé, eso hay que empezar a programar. Bueno, hablemos de fracturas. Una fractura es una pérdida de la continuidad del hueso, que puede ser traumática o no traumática. Traumática me refiero a que está sometido a una fuerza externa como un golpe, o no traumática. Puede ser espontánea por alguna causa intrínseca. Y tienes una clasificación, ustedes tienen un semestre entero para que se estudien esto, que es el de ortopedia, que puede ser de muchas formas, ¿no? Vamos a hacer un dibujito. Entonces, este es un hueso. ¿Cuál es la fractura completa? Esa es una fractura completa, que todo el hueso está comprometido y uno puede separar los fragmentos. Esta es una fractura incompleta. Eso no quiere decir que no esté fracturado, que no le duele, que no tenga impotencia funcional. Puede ser cerrada o abierta. Entonces, a ver. Digamos una fractura en un pie. Esta es una fractura cerrada. Esta es una fractura abierta. O sea que el hueso tiene comunicación con el exterior. ¿Cuál de las dos podría infectarse más fácilmente? Puede ser conminuta, o sea, en pedacitos. Esto es conminuto. Astilladito en pedacitos. Ok. Entonces, ya esto es mucho más intuitivo. ¿Cuál de las dos será más fácil manejo de curación? Cerrada, incompleta, que no es conminuta. ¿Cuál de las dos, digamos, el mismo pie? Porque está muy deforme, pero bueno. ¿Cuál de las dos es desplazada? La desplazada es que está movida. Aquella o aquella. La de la izquierda. Okay. Entonces, esa es la clasificación. Es una clasificación visual, morfológica. Completa cuando todo el hueso está comprometido. Completa cuando es parcial la altura. Conminuta cuando es en pedacitos. Abierta cuando se comunica con el exterior. Ahora, puede ser traumática, es decir, yo me caigo del tercer piso, me fracturo el codo. O puede ser de estrés o patológica, es decir, yo tengo osteogénesis imperfecta, me levanto, me agacho y crack, se me parte una vez. Eso es una fractura patológica, porque es sobre un hueso patológico. Una fractura patológica es la que ocurre sobre un hueso que es patológico. Vamos a definirlo así para que se acuerden. En ocasiones, el trauma es desproporcionadamente pequeño. Usted dice, pero ¿cómo así? Por ejemplo, lo que les contaba ahora de la osteogénesis imperfecta, que yo me tropiezo contra esto
y me fracturo la rodilla. No era para tanto, ¿cierto? Ocurrió porque el hueso es patológico, entonces lo vamos a llamar una fractura patológica. Bueno, entonces, ¿qué ocurre cuando hay una pérdida de continuidad? Lo mismo que en todos los tejidos vascularizados y el hueso está vascularizado. Y es que va a haber un hematoma que va a llenar el defecto, va a lograr el daño y ayuda a estabilizar la fractura. ¿Siempre será eficaz? No, en estos casos, aquí yo veo muy difícil que ese hematoma me vaya a ayudar mucho. Bueno, como en todos los tejidos vascularizados hay una respuesta inflamatoria. Y la respuesta inflamatoria inicialmente es aguda, ¿cierto? Con polimorfo, con fibrina, todo eso que llega en la inflamación. Y por el tiempo que va a pasar, empiezan a llegar fibroblastos a llenar este defecto. Cuando este defecto se llena de fibroblastos, lo voy a llamar un callo. Como los callos se llaman un callo. Se llama un callo óseo. ¿Para qué sirve esa matriz de fibroblastos y capilares? Es como un marco sobre el que se va a volver a depositar el hueso y se va a remodelar. Fuera de eso, al ser fibroblastos que producen colágeno, obviamente va a ser más denso y más sólido que un hematoma de estos que es sangrecita con fibrina. Las fracturas son muy dolorosas. Después de 2 o 3 semanas, usted no se murió, si alguien lo recogió, si lo llevaron al hospital, vamos a tener, mira, aquí está la fractura, este es el callo. Después de la segunda o tercera semana empieza la ossificación. ¿Qué hueso será este? ¿Esta fractura cómo es? ¿Abierto o cerrado? ¿Con minuta o sin? ¿Desplazada o sin desplazada? No lo veo muy decente, pero bueno, eso no lo vamos a discutir. Bueno, el callo madura, se reabsorbe, se reduce y ya el hueso pues toma su forma original otra vez. Aquí todavía queda una huellita, ¿sí lo ven? Desde la antigüedad se sabe que la mejor manera de manejar una fractura es con inmovilización. Pero ¿qué puede pasar en los casos graves? Por ejemplo, ese hueso desplazado y convirtiente, ¿qué puede hacer? Puede romper nervios, vasos, la cosa puede terminar extremadamente mal. Bueno, entonces vamos a empezar con las complicaciones. Una de ellas es esta, se llama pseudoartrosis. Es una pseudoarticulación. Es decir, una fractura que no consolida. Pegar un pedazo con otro se llama consolidar. Entonces, una fractura que no consolida adecuadamente puede quedar móvil, la zona de fractura. Y eso se conoce como una pseudoartrosis. Miren acá. Todos hemos visto en la calle gente que va colgando un pedazo. Muchas veces, ¿sí o no? Todavía existe lamentablemente. Eso se llama una pseudoartrosis, una fractura mal consolidada. En este caso es una tibia. Como resultado de esa mala consolidación, entonces queda móvil ese fragmento como si fuera otra articulación. Y la función de ese miembro pues no va a quedar adecuada. Si es una pierna o un brazo va a quedar realmente muy poco funcional. ¿Qué vemos acá? ¿Qué hueso que es? ¿Qué tiene de particular? ¿Cómo describimos esta en la cabeza? ¿Cómo la describimos esta parte? ¿Qué color es?
zonas de la cabeza del hueso. Esto no es normal. Esta zonita no es normal. Ok. Esto muchachos creo que se conoce como osteonecrosis. Aquí se ve en la radiografía. Ustedes el acetábulo, aquí tenemos la cabeza del fémur, tenemos una zona. Esta es una enfermedad de los adultos. Es una persona que estaba bien y de repente uno le cojera, como de la nada. No se conoce muy bien la causa, pero algunas personas desarrollan una necrosis, lo que se llama avascular. Porque quiere que aquí no hay hemorragia, ni edema, es una zona de necrosis limpia en la cabeza del fémur. Es un impacto. ¿Cómo será que podemos tratar eso? Una persona que es un adulto que no va a cambiar, le hacemos una radiografía y una zona de necrosis. Una prótesis, un reemplazo de cabeza. Se puede reemplazar el cabello. Mírenlo acá, miren que la zona necrótica. Obviamente no es funcional y al ser la mayoría en la cabeza del fémur, vamos a tener que no puede soportar el peso. Como consecuencia, ese cartílago va a sufrir y puede haber también dolor. Mírenlo acá, completamente blanco en comparación con el resto del hueso que se ve cafecito, porque está pintado, está vivo. Entonces, si uno no la sospecha y no la trata, puede dejar a la persona con dolor crónico porque este cartílago se va deteriorando y va dañando también el acetábulo. Puede colapsar. Si yo no lo diagnostico a tiempo, ese hueso que está muerto se aplasta y eso da lugar a una artritis que va a ser secundaria. 10% de los reemplazos de cadera que se hacen son por este tipo de necrosis. Es una enfermedad muy mal especificada. No, que no pueda decir, que pueda predecir que alguien va a tener Digamos que se hace el reemplazo de cadera a un lado, puede que al otro lado también lo sufran en el puedan otro lado. utilizar, digamos, más adelante. Sí, eso ha ocurrido, pero no es lo más frecuente. Finalmente es frecuente. Bueno, esto, muchachos, es importante conocer. Es la osteomielitis. La osteomielitis suele ser infecciosa. Quiere decir inflamación del hueso y de la médula ósea. Podemos tener dos componentes, uno agudo y uno crónico. Se pueden superponer o podemos tener esta o podemos tener esta otra. Puede complicar las fracturas, puede complicar los daños articulares, los accidentes, las heridas de los tejidos blancos, puede complicar los problemas dentales. Porque los dientes están metidos dentro de un alvéolo óseo y si yo tengo una caries o una inflamación de la pulpa o algo que me dañe un diente, puedo tener a largo plazo, si no lo manejo bien, una osteomielitis del alvéolo. Se llama una osteomielitis zika, de uno de ustedes, bueno, entonces, macroscópicamente, ¿qué ven ustedes acá con el par de este hueso? Ambos. Se ven ruñidos, se ven irregulares, de un color raro, se ven muy feos, no se ven normales. Bueno, entonces, la primera que vamos a mencionar es la osteomielitis aguda hematógena, o sea, que es una infección bacteriana que llega con sangre. Ahora que ustedes están en micro. Estos dos microorganismos se encuentran entre los más frecuentes causantes de osteomielitis aguda hematógena, que además suele ser en niños.
Estafilococo áureo y Klebsiella africana. Este es un artículo de verdad, lo pueden mirar. Porque muestra un caso, ustedes ven la persona de verdad, ¿cierto? Fíjense que clínicamente esto cómo se ve. Una novita. Se ve inflamado, se ve rubor, edema, gruesa, deforme, no la ve uno normal, sino que la ve como grande, como cuadrada. Y si le hago una radiografía, ¿qué veo? ¿Qué ven ustedes de particular? ¿Ah? Esta sombra. Esto es edema de tejidos blandos. ¿Por qué les pregunto que qué se ve? Porque muchas veces no se ve nada. El hueso tiene que estar ya muy destruido para uno encontrar un defecto óseo. Sin embargo, cuando lleva semanas, y ustedes lo pueden ver, digamos, en lugares apartados, uno va a ver el hueso irregular, como con un huequito. Este no es el caso, realmente se ve prácticamente normal. Como seguía muy enfermo, le hicieron lo que se llama una resonancia magnética y vemos acá la diferencia entre los dos lados. Miren. Sí, ahora se ven como irregularidades en los tejidos blandos y también en el hueso. Mírenlo acá. Y si vemos un corte transversal, vamos a ver que el hueso está alterado. Entonces, esto es una osteomielitis. La osteomielitis es una infección grave, cuando es aguda. Es difícil de curar porque es difícil hacer que los antibióticos penetren hasta allá. Fuera de eso, el hueso es un material sólido, denso, que cuando se necrosa es difícil de colonizar para el cuerpo también. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre esto que les voy a contar ahora. Cuando la lesión es grave y avanzada, en la radiografía uno ve un poco líquido, o sea, un hueco, rodeado de una zona blanca, que es lo que se conoce como esclerosis. Entonces, como la vamos a ver, así, este es el hueso. Muchas veces no vamos a ver nada, pero si la lesión progresa, vamos a tener un hueco. Se ve negro en la radiografía, esto es lo que se llama un foco lítico. Y ese foco lítico va a estar rodeado de lo que se conoce como una zona de esclerosis, o sea, una zona blanca. ¿Alguien tiene una explicación para eso? ¿No? Vamos a explicar. Entonces, ¿qué vemos acá? Miren la irregularidad. Esto es lo que se llama lesiones líticas, estas que se ven negras. ¿Sí las ven? Y lo que se ve blanco alrededor es las zonas de esclerosis. Entonces, en niños, uno ve sobre todo con procesos de la metástasis y de la epífisis. Eso es grave, ¿cierto? Porque ¿por dónde crecen los huesos? Por ahí. Entonces, si no se trata rápida y adecuadamente, ¿cómo va a quedar una extremidad más cortica y deforme? En niños más grandes, compromete la metástasis. Cuando uno tenga un niño con osteomielitis de la nada, no que se haya fracturado o vaya a tener un accidente, hay que pensar que de pronto no vaya a tener un problema inmunitario. ¿Cuántos de ustedes tuvo osteomielitis? ¿Tienen amigos que les haya dado osteomielitis? ¿Recuerdan en la escuela? Entonces esto es raro. Y cuando alguien tiene una infección grave como esta, de la nada, hay que estudiar su sistema inmune. Bueno, entonces en adultos, por lo regular es secundaria, un accidente o alguna cosa. Y suele ocurrir también en las epífisis y debajo del cartílago. Estas son las zonas líticas y estas son las zonas escleróticas. Cuando yo tengo una inflamación aguda con necrosis, que es lo que está ocurriendo acá, la necrosis es lo que yo veo como el foco lítico. Y si yo tengo un tejido necrótico y una cantidad de polimorfos y de pus ahí, el cuerpo trata de limitarlo. ¿Se acuerdan de los abscesos? Era un centro líquido y alrededor una capsulita.
Es lo mismo, pero en el hueso. Esta zona esclerótica está tratando de limitar la zona necrótica. Bueno, muchas veces les hacen cultivo para poderlos tratar mejor y no se aísla nada. Muchas veces encuentran una bacteria, como las que mencionamos, pero a veces no aíslan nada. Y otras veces son osteomielitis por hongos. Bueno, si se complica, la cosa puede salir muy mal. Se puede romper el periósteo y se forma un absceso superior. Esto es supremamente doloroso. Altera el crecimiento. Puede pasar al tejido blanco. Puede formar fístulas que comuniquen el hueso con el exterior, lo cual empeora las cosas. No sé si vieron en la foto que les mostré un huequito, un puntito, ¿sí lo ven? Esto es una fístula. Terrible. Bueno. Y puede ocurrir este proceso que ya insinuamos, que es el de formación de secuestro e involucro. Bueno. ¿Qué será eso? O sea, usted mostró ahí que genera una fístula. Se puede generar. Sí, como un absceso cutáneo secundario no osteomielitis, pero también podría ser un absceso cutáneo que se empeora. Y compromete el hueso, sí. Eso es una osteomielitis secundaria. Primaria, vamos a hablar de eso un poquito para que quede claro. Esta es una osteomielitis primaria. Es decir, uno tiene un absceso dentario, lo que dice acá, una lesión de la boca, del recto, de la piel, entró un germen patógeno, llegó hasta allá y comprometió. Esa es primaria. Y secundaria es lo que está contando, por ejemplo, el compañero, que puede haber una herida o un accidente o una fractura abierta, o un caso de estos en el que hay una contaminación más directa del hueso. Entonces puede ocurrir este proceso que se llama deformación de secuestro e involucro, que es básicamente esta situación que ya habíamos explicado. Bueno, tenemos el hueso normal. Acá llega un absceso a formarse por alguna razón. Miren, está empezando a dañar el cartílago, está empezando a dañar el hueso. Ese absceso se rompe y forma esas fístulas y rompe el periósteo, y compromete la cabeza y llega a la articulación. Todo eso puede pasar. Pero este centro aquí puede no curarse. Puede quedar un centro necrótico, que lo vamos a llamar secuestro. Es este que vamos a ver como de manera lítica en la radiografía. El cuerpo va a tratar de encerrar un hueso para limitar la infección. Ese hueso alrededor del secuestro lo vamos a llamar involucro. Es este que vemos. Es simplemente el término. El secuestro es el tejido necrótico dañado que tenemos en el centro, el involucro, la capa de hueso vivo que está alrededor. Con este proceso el cuerpo solucionó. No. Entonces, ¿ustedes qué harían para liberar al cuerpo de ese proceso? Quitar el pedazo. Entonces a esa persona se le ponen antibióticos y generalmente se somete a la cirugía para tratar de extraer todo este tejido que no permite la curación. Preguntas, dudas, comentarios. Profe, el involucro es una zona esclerótica. El involucro lo vamos a ver como una zona de esclerosis en la radiografía. El secuestro lo vamos a ver como esa zonita negra. Bueno,
todo lo que hablamos es lo más importante. Pero también en el hueso ocurren tumores. Los tumores óseos son raros, pero es como un capítulo de la medicina. ¿Qué es importante en este momento de sufrir? Que no lo deje pasar, que lo sospeche. ¿Por qué razón? Porque si bien son muchos, y generalmente son raros, hay entre ellos algunos que son muy graves y muy dramáticos. Vamos a mencionar. Entonces, la OMS los clasifica de acuerdo con el tipo de tejido que las células están remedando. Eso es nomenclatura tumoral básica. Por ejemplo, remeda hueso y el maligno lo voy a llamar osteosarcoma. Remeda cartílago y el maligno lo voy a llamar osteosarcoma. Eso es lo básico. Así lo vamos a clasificar de acuerdo con el tejido al que se parece. Bueno, entonces hay benignos, malignos e intermedios. Estas dos categorías son extremadamente difíciles porque pueden tener consecuencias clínicas muy nefastas. Y hay, digamos que, tres grupos básicos. Los que parecen o remedan hueso, los que parecen o remedan cartílago y los que parecen o remedan fibroblastos. En rojo están los malos, en verde están los buenos, ustedes les vamos por todo, ahí están. Vamos a citar algunos ejemplos. Fíjense que llevan la nomenclatura general. Osteoma, benigno maligno. Fibroma no osificante, benigno. Hay unos en amarillo. El nombre no le dice a uno nada, porque yo les enseñé que los blastomas eran malos todos, ¿no? En este caso son de malignidad intermedia. Bueno. Otra cosa que es importante saber desde el punto de vista general es que muchos tumores de hueso ocurren en el hueso en crecimiento, o sea, en niños y en jóvenes. Ok. También nos clasificamos de acuerdo con la localización. Hay unos que son diafisiarios, otros que son metafisiarios, otros que son epifisiarios. Entonces, mire que llaman dos cosas: la edad, el tipo de tejido que están remedando, la localización. Y lo primero que le hablamos cuando llegamos es que los rayos X son indispensables. Ojo, los rayos X, no la tomografía ni la resonancia, la radiografía. Es indispensable para el diagnóstico. Le dice a usted dónde está, si es tumor y qué tan agresivo es. No le va a decir el diagnóstico, pero lo aproxima mucho. Bueno, entonces estas son las generalidades. Afortunadamente son más frecuentes los benignos, 10 veces más. Pero los malignos son osteosarcomas en un 50%. Y sarcomas de Ewing en un 34%, para un deshonroso 87%. ¿Qué problema tiene el osteosarcoma? El sarcoma de Ewing son tumores de niños. Entonces, esto es una cosa muy dramática. Dejar pasar un tumor óseo en un niño es grave porque puede ser maligno. Bueno, entonces una radiografía simple, frontal y lateral, que incluya la articulación más cercana. Por ejemplo, me duele acá, entonces frontal, lateral del húmero, con el hombro, con el codo. Listo. ¿Qué nos dice la radiografía? ¿El origen es óseo o no? ¿Dónde está? Dentro de la médula, en la corteza, en la metáfisis, en la diáfisis, en la epífisis. ¿Es de tejidos blandos? ¿Es circunscrito? ¿Es agresivo? ¿Forma hueso o no forma hueso? Toda esa información nos la da la radiografía.
En ese orden de ideas, para nosotros, que somos los que vamos a llegar al diagnóstico, a veces con la radiografía es suficiente, sin la radiografía, es muy difícil que nosotros en una biopsia podamos emitir un diagnóstico. Esta es la macro de nosotros. Y la macro de ustedes también. Bueno, entonces, la mayoría ocurre en las 3 primeras décadas de la vida, o sea, cuando luego está en formación. La mayoría son benignos, no les hacen biopsia, la ve el radiólogo y dice, ah, esto es benigno. Y ya. Muchos ni siquiera tienen manejo. Ustedes dicen, ah, pero ¿qué problema? ¿Qué problema? Es que cuando a uno se le pasa un tumor es maligno. En los ancianos la mayoría son malignos. Y en los niños, los 2 tumores malignos presentes son muy graves. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Dolor, tumefacción, o sea que la extremidad o el sitio se engrosa y se siente dura, o una fractura patológica. Es que me tropecé con la nevera y me quebré. Esto es muy importante, muchachos, porque un niño o un joven no se debe quejar de dolor óseo. Y menos que lo despierten. Y menos que no lo dejen jugar o recoger. Y menos que eso dure más de un día. Entonces, dolor óseo, dolor en extremidades, dolor osteoesquelético en niños, se va a radiografía. Bueno, entonces, hay unos que son propios de los viejos y otros que son propios de los niños. Aquí hay algunos ejemplos. En amarillo están los malignos. En blanco están los benignos o de pronóstico determinado. Entonces, fíjense que la epidemiología es importante. Bueno, vamos a hablar de estos sarcomas, que es una tragedia. Entonces, es un tumor maligno, sarcomatoso, intraóseo, que produce osteólogo. ¿Qué es el osteólogo? La parte blanca. Produce hueso. 75% ocurre en la rodilla isquial. Y la mayoría en la rodilla. Miren los otros huesos donde fue lo ocurrido. Estos, uno los deja pasar, pues, termina diagnosticando el desliz. Pueden asociarse con algunos defectos de genes de reparación como el retinoblastoma, pero en la mayor parte de los casos no se encuentra pues como nada. ¿Qué ven ahí de particular? ¿Qué observan en el miembro inferior izquierdo? Este es el derecho, miren la posición, la rodilla. ¿Esto qué es? El pie. Entonces, ¿para qué traigo esta fotografía? Porque esto es un drama. Un osteosarcoma es un drama. Hasta hace unos años se iban todos de amputación. Punto. Y como el 50% son en la rodilla, es una amputación supracondylar. Si viene siendo aquí, es una desarticulación. O sea, cirugía muy mutilante para una persona muy joven, un niño, un adolescente, es dramático. Entonces ahora hay unas cirugías que se llaman de salvamento, que la idea es, pues, preservar el miembro. Entonces, ¿qué se hace? Se hace lo siguiente: se reseca el hueso afectado, supongamos que sea el fémur acá, se reseca el pedazo y se preservan los pedículos de los nervios y los vasos y el tejido blanco. Solamente se saca el hueso. Y entonces ese pie pues queda deforme, queda sin sostén. Y lo organizan así como extrañamente, miren mi pie cómo quedó, para preservar el tejido blanco mientras se realiza la quimioterapia, que es una quimioterapia también muy agresiva. Miren cómo se ve ese pobre niño, sin pelo, muy enfermo. Si se salva, se le pone un tejido artificial acá, una prótesis ósea y de la articulación. Bueno, el osteosarcoma es muy grave. Es muy grave, pero es muy grave. Listo.
casi todos se van de amputación, esto es un servicio de patología, miren el pedazo acá. Pero ahora nosotros también estamos tratando de hacer esta cirugía de salvamento. ¿Cómo se ve radiológicamente? Miren, así, se ve peludo y el periósteo se levanta. Este periósteo levantado, como una tienda, como una carpa, se llama triángulo de Codman. Y es un signo radiológico clásico. Todo esto es osteoide que se está formando, pero es peludo, irregular, lo que nosotros llamamos apolillado. ¿Ustedes saben qué es una polilla? Idea. Las polillas comen ropa y dejan la ropa así, como llena de huequitos. Esto se llama apolillado. Macroscópicamente sería así. Fíjense, muchachos, llena toda la médula, daña la cortical y empieza a extenderse y levanta el periodo. Ese es nuestro sarcoma. Por supuesto que lo que nosotros queremos es diagnosticarlo antes de que llegue a este estado dramático. Señor. ¿Cómo se escribe Codman? Codman, con D, Codman. Codman. Ah, no lo alcanzan a ver, usted no escribe nada. Está muy apolillado. ¿Mejoró? Codman. Listo. Entonces, a los pacientes se los trata con quimioterapia. El objetivo de la quimioterapia es que el hueso tumoral se muera. En el camino también se le muere el pelo, la flora intestinal, las ganas de vivir, es un tratamiento muy duro. Si sobrevive el tratamiento, que son varios quimios de quimioterapia con metrolexato, muy tóxico, se reseta el hueso afectado y nosotros lo cortamos en pedacitos y calculamos qué porcentaje se necesita. Para decir que el niño se salva, tiene que haberse necrosado más del 90%. Y eso no lo logramos con mucha frecuencia. Mire cómo compromete todo el centro. Aquí está levantando el periodo. Esto podría ser un triangulito de Codman. Aquí lo vemos. Fíjense ustedes. Qué cosa tan horrible, todo apolillado, todo feo, todo irregular, como con un callo, una cosa horrorosa. Para comparar aquí el hueso no comprometido con el comprometido. ¿Lo ven? Tiene una diferencia. Obviamente las lesiones iniciales no va a haber casi nada. Entonces, si la radiografía se ve normal, usted quiere decir no tiene nada más. No, usted tiene que citarlo, porque no es normal un niño que no duerme, que no juega, que le duele. En un mes le toma otra, o en 15 días. Y es posible, si es una lesión de estas, que ya se ve. Bueno, aquí hay una lesión benigna. Miren la diferencia. Aquí se ve un hueco. Esto es lo que se llama una lesión lítica. Lítica. Se ve como un hueco, como este, parecido. Completamente negra, porque el hueso desapareció y en su lugar hay un quiste. O sea, un osteoma, que es un quistecito acá. Esta lesión es frecuente. Esto ocurre como frecuencia en algunos niños. ¿Cómo se trata? Pues simplemente se abre un huequito, se curetea, con una cuchara se saca todo este hueso dañado y se le mete polvo óseo de los bancos de hueso y ya, se curó. Punto. Esto se llama un quiste óseo aneurismático. Es benigno. Bueno, estos son algunos de los que forman cartílago. Hay algunos benignos y está el maligno, que es un tumor de viejos.
Si ustedes miran acá, la mayor parte son de jóvenes, de los que forman cartílago. Están el condroblastoma y este, por ejemplo. Pero les cuento que es un libro entero, eso hay cualquier cantidad de nombres. Bueno, miren este tan bonito, se llama un osteocondromo, parece una coliflor. Es una lesión que tiene un recubrimiento cartilario, ¿no? Entonces, cartílago parece un pólipo. Están unidos por un tallito al hueso, mírenlo acá. La mayoría son de niños, de adultos jóvenes. Pero hay algunas personas que tienen múltiples. Se llaman osteocondromas. Parecen coliflores. Mírenlos acá. ¿Sí? Ven que la radiografía es prácticamente suficiente. Mírenlo acá microscópicamente, es un tallito con cartílago y huesito en la mitad. Se llaman osteocondromas, son benignos, se los quitan a uno y se acabó el problema. Mírenlo acá. ¿Por qué se los muestro y les pongo 1000 fotos? Porque es de lo más frecuente que hay. Parecen hongos, parecen pólipos. Y suelen aparecer en la metástasis de los huesos largos, como cerca de la rodilla. Pero no me vayan a confundir esto con un osteosarcoma, que parece como un champiñoncito. Y macroscópicamente tiene cartílago por esto. ¿Lo ven acá? Como por detrás de la rodilla. Aquí se ve la rótula, el fémur, la tibia y la masita se ve por detrás de la rodilla. Crecen lentamente, le pueden estorbar. Está este, que se llama el encondroma, que también es benigno, y es una masa de cartílago. Fíjense también, aquí que se ve como una zona lítica, negrita. También lo puretean y se acabó el problema, quitan el pedazo y se acabó el problema. Pueden ser múltiples, aquí por ejemplo tienen todos los dedos. Este es el síndrome de los encondromas múltiples. Pero esto pues es muy raro, la mayoría son esporádicos, no es. ¿Este es benigno o maligno? Benigno. Listo. Este es el tumor maligno de los viejos. Mayores de 40 años. Entonces es un sarcoma que produce cartílago. Se diagnostican 2 osteosarcomas por cada condrosarcoma. Eso me hace volver a lo que ya les comentaba. Ojo, con un niño o con un adolescente que tiene dolor, impotencia funcional, que no puede dormir, que no puede ir al colegio. Y eso les dura varios días, un mes, 2 meses. Bueno, aquí vemos un condrosarcoma. ¿Qué tiene de particular? Esto es cartílago que está comprometiendo toda la médula del hueso. Lo rompe, que está fracturado, sigue hacia el músculo por acá pequeño. Es un condrosarcoma. Los condrosarcomas son tumores generalmente de adultos. Y pueden crecer mucho, son una masa grande. Entonces, un viejito, un señor que tenga una masa grandotota, que el radiólogo sospeche que forma cartílago, tienen que pensar ustedes que es un maligno y que va a ser un condrosarcoma. Mírenlo acá. Ocurre en la pelvis, en el hombro o en las costillas, como el cuerpo que estoy viendo aquí, que feo. Los endosarcomas son dolorosos, entonces va a tener dolor. Ambos sarcomas, el condrosarcoma y el osteosarcoma, como todos los sarcomas, les gusta mucho, digamos que esto es un sarcoma, vamos a sarcomizarlo. Van a hacer metástasis al pulmón. Y eso es lo que va a matar el niño, el adolescente o el señor. Todos hacen metástasis hematógenas al pulmón. Bueno, mírenlo acá. Radiológicamente, fíjense que inmediatamente uno ve como mucha irregularidad. El tejido
caminando se ve también como redondo, como operante, y el cartílago es anormal. Es un cartílago con demasiadas células, tiene litosis, tiene necrosis, es sumamente fácil. ¿Cómo se tratará eso? Hay que cortar el pedazo. Y hay que darle seguramente unas 15 después de la situación. Bueno, preguntas de los sarcomas, de los sarcomas, de los benignos. ¿Ya? Digamos, ahí el diagnóstico, o sea, por la radiología se recomienda hacer su biopsia. Cuando un radiólogo se altera y ve una imagen de esto y le parece sospechosa de algo maligno, se confirma con biopsia. Esa es una pregunta importante. Sospecha de osteosarcoma, sospecha de tumor de Ewing, tumores malignos, de Condro. Ese paciente va para biopsia confirmatoria, porque no podemos amputar a nadie o quitarle un gran pedazo, porque es una quimio sin confirmación. En los que en los benignos. Muchos de los benignos no se tratan siquiera. Nada. No hay nada, no es una resignación. Lo único que podría servir, muchachos, es LDH, que suele estar aumentada, pero es un marcador inespecífico. No hay nada. ¿Y el calcio se lo disminuye? No. Nada, nada. Lo único es la sospecha local, epidemiológica. Entonces, no sospecha, no me diagnostica, o cuando me diagnostica ya está lleno de metástasis. Y ya es de la remisión. Hay muy poquito para hacer. Como dice una de mis colegas, yo no tengo ningún amigo sobreviviente de osteosarcoma. Este es el cartílago. Aquí. Es anormal. Es decir, hay una célula que se transforma nuevamente epifisiaria y empieza a crecer a donde no debe haber cartílago. El cartílago tiene que estar acá en la articulación. Seguramente aquí se transformó y empezó a crecer a forma como estos lóbulos cartilaginos, que son benignos, pero que igual estorban en ese momento. Estos son más de jóvenes. Sin embargo, al ser benignos, a usted se lo pueden diagnosticar ya mayor. Bueno, hablemos de estos tres rápidamente, porque no son los más frecuentes. Son fibroma nosificante, la displasia fibrosa y el fibrosarcoma. Bueno, entonces este es un fibroma nosificante. También tiene este nombre, que es inclusive más explicativo, para que se lo aprendan. Defecto, fibroso, metafisiario, está en la metafísica. Defecto, fibroso, metafisiario. Tiene que ser como unos huequitos, aquí líticos, como que con un sacabocado, eso de comer helado, y uno saca un pedazo. Esto lo describen como zonas radiolúcidas o líticas rodeadas de huesos escleróticos. Esto no se llama huesos escleróticos. También son tumores benignos. Muchos se resuelven solos, no producen síntomas. Los detectan porque es que le dieron una patada por el tubo, se fracturó, algo pasó y encuentran casualmente el efecto. Otras veces se fracturan, porque obviamente esta metástasis es menos resistente que otro hueso normal y lo tienen que curetear para poderlo reparar. Entonces, la mayor parte están en el fémur o en la tibia, pero pueden estar pues, también en otro lugar. Pueden ocurrir en ambos lados. Son tumores benignos relativamente pequeños. Mencionemos a este tumor, que también es grave. Se llama el sarcoma de Ewing. Es un tumor embrionario. Miren la edad de la cultura, entre los
10 y los 15 años la mayoría. Y se caracterizan por tener una translocación. Compromete, fíjense, toda la medular. Esto era la medular de un hueso, parece necrótico, seguramente lo está. Una masa blanca que se sale a los tejidos blancos. Aquí, esto fue lo que quedó de huesito, mírenlo acá. Destruido completamente. Este es un tumor maligno. Mírenlo aquí. Está compuesto por células redondas, pequeñas y azul. Es doloroso, es de los tumores más dolorosos que existen. Puede parecer una osteomelitis o algo infeccioso porque el niño puede tener fiebre, anemia, leucocitoma. Muchas veces llegan al hospital y el diagnóstico inicial es osteomelitis o artritis severa. Es morada. Entonces, hay un grupo de tumores, muchachos, que se parecen a las células de los embriones. Las células de los embriones todavía son muy indiferenciadas y son así. Redondas, pequeñas y moradas o azules. Tienen poquito citoplasma o ninguno. Este es uno de esos tumores. Hay varios. Está el nefroblastoma, está el retinoblastoma, muchos de los tumores de niños. Miren que tienen poquito citoplasma, es una bolita morada. La célula tumoral es la bolita. Esta es la célula tumoral, la bolita. Pero es una bolita muy malvada porque está invadiendo toda la medula de la diátesis y de los huesos largos. Entonces este niño puede tener fiebre, hiposalimentación elevada, anemia, leucocitosis, que creen que es una osteomelitis, le dan antibióticos, y le hacen la radiografía, y la radiografía está muy extraña, completamente apolillado, con compromiso de los tejidos blancos. Miren aquí, que se ve como peludo, ¿sí lo ven? Se ve peludo, el borde se ve como peludo. Puede ocurrir en las costillas, miren acá, es una tomografía, se ve como una masa toda irregular. Y es doloroso. La diapositiva anterior y la diapositiva. Eso es una hemohistoquina. CD99. Por hallazgos radiológicos se podrían diferenciar el sarcoma de un nivel de sarcoma. Ay, los radiólogos pelean con nosotros mucho. Porque yo lo voy a resumir de esta manera. Hay un signo radiológico que se ha descrito como clásico de los osteosarcomas y otro signo radiológico que se ha descrito como clásico de los sarcomas de Ewing. Sin embargo, uno con frecuencia ve en la biopsia un tumor que tiene el signo contrario. ¿Sí me van a entender? Yo les voy a explicar. Entonces, este es el hueso, normal. En el osteosarcoma, el signo clásico descrito es el triángulo de Cohen, o sea que se levanta el periodo. Este es el triángulo de Cohen. En este, le hablan a uno en los libros del signo del sol naciente. O sea que este borde acá se ve como peludo. Se ve como así, como unas capas de periósteo que se depositan, además así como unos anillos de cebolla. Pero en realidad, todo lo que les estoy contando, el triángulo, los anillos de cebolla, el borde peludo, son signos radiológicos de que hay algo maligno. En mi práctica yo he visto que no se superpone. En los libros ustedes van a encontrar que este caracteriza un tumor y este no. ¿Qué es importante? Que el radiólogo no nos deje pasar. Porque finalmente esta persona hay que biopsiarla. Y somos nosotros los que definimos si es este o el otro. Bueno, entonces, bien, pues se ve igual. Yo no sé si recuerdan de los osteosarcomas que también se ve así como feo.
como que lo hubieran puesto allí, como una irregularidad, algo que se llama apolillamiento. Este tema compromete mucho los primeros años. Bueno, ¿cómo lo ven acá? En una costilla. Estas son costillas. Miren aquí cómo compromete la medular, se sale y llega a los queridos años. Bueno, entonces miren, ¿qué dicen los radiólogos? ¿Qué dicen los libros? Que la reacción perióstica produce capas de hueso reactivo que se depositan en el bulbo de cebolla. Dice que se fuman. Se supone que son estas rayitas. ¿Sí lo ven como unas rayitas? Bueno, ese es el bulbo de cebolla. Pero en resumidas cuentas, es un hueso que se ve irregular, apolillado, feo, engrosado. Este niño va de biopsia. ¿Qué se hace? La biopsia es fundamental porque el osteosarcoma implica resección. A veces amputación. El IUI conlleva menos amputaciones porque el tratamiento con quimioterapia muchas veces evita la amputación. Realmente es una lesión grave y muy dolorosa. 75% se supone que están vivos a 5 años. Pero estos 5 años suelen ser de mucha enfermedad, de mucha morbilidad. Yo no conozco el primero que se haya salvado a largo plazo. Espero que con los años se mejoren los tratamientos y encontremos una cura. ¿Qué es importante? Que tengan una buena calidad de vida. Evitarles una amputación, evitarles procedimientos innecesarios. Por eso es importante hacer un diagnóstico oportuno. Preguntas, dudas, comentarios. Yo tengo una duda. Es que si bien, o sea, uno escucha coloquialmente que, por ejemplo, los papás les dicen a los niños cuando les duele como, o sea, los niños dicen como no, me duelen los huesos y los papás dicen así, son dolores de crecimiento. ¿Cuándo uno puede hacer ese diferencial para poder empezar a pensar o en un tumor o en una patología como más? Bueno, esto suele ser unilateral. Empecemos por ahí. Suele ser un dolor continuo en el sentido de que son todas las noches de un determinado tiempo, suele ser frecuente, le impide realizar las actividades cotidianas. Y crecer no duele, generalmente. Entonces, digamos que hay que hacer una buena historia clínica, pero en general, un dolor que es importante, que usted nota que le tienen que dar analgésicos, que usted nota que no está durmiendo, no está jugando, no está yendo al colegio, no está usando la extremidad, eso hay que pararle bolas, eso no es un dolor de crecimiento. Porque aquí hace referencia con el dolor de crecimiento. Es que, o sea, por ejemplo, yo hasta en mi casa le escucho que le dicen a mi hermano. Sí, eso se usaba, creo que se ha dejado de usar. La pediatría es una especialidad muy artística. No. Los pediatras son importantes, ¿sí? Pero es muy difícil objetivizar las cosas en pediatría. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo estudiaba, hace 20 años, digamos, había unos criterios para dar leche materna. Y le decían a uno que tenía que dar leche materna un determinado tiempo. Ahora esos criterios se han modificado. Ya no de cuántos meses, sino de cuántos otros. Entonces, es muy subjetivo en algunos aspectos porque es imposible decir que yo voy a hacer unos estudios científicos con niños. ¿Sí? A esta mitad no le voy a dar nada y a esta mitad le voy a dar tetero. No. Entonces tiene muchos manejos que son con base en suposiciones y muchos manejos tradicionales. Cuando yo estudiaba se usaba ese término de dolores de crecimiento para referirse como a unas molestias inespecíficas durante la infancia, que eran como un dolor nocturno de baja intensidad. Sin embargo, ahora los protocolos dicen no es normal que haya dolores óseos o osteoarticulares en la infancia. Hay que pararle bolas, sobre todo si no juega o si no tiene una buena actividad. Ese
Ese es el concepto actual. ¿Por qué razón? Porque en esa época se dejaron pasar muchos de estos tumores y terminaron en amputaciones, desarticulaciones, muertes, etc. Hay tres signos radiológicos de malignidad. Tres. Uno, el bulbo de cebolla, que se describe sobre todo en el IWI. El triángulo de Kohlmann, que se describe sobre todo en el osteosarcoma. Y el del sol naciente es también como ese periósteo peludo, que lo hemos visto en estas imágenes en ambos. Digamos que son los tres signos radiológicos de malignidad de las radiografías simples, ¿sí? Porque en la tomografía y en la resonancia no aplican, es para la radiografía simple. Ahora, lo que yo les cuento es que en mi práctica yo he visto que el radiólogo dice, jura y come mocos que es un osteosarcoma y viene siendo un IWI, o lo contrario, entonces se superponen, porque ¿de qué se trata? De que se daña el periósteo. Ambos pueden dañar el periósteo, ¿cierto? Ambos pueden provocar que se levante como un triangulito. Ambos pueden provocar ese apolillamiento. O sea, lo importante es que uno los conozca a los tres y tenga en cuenta que si le reportan alguno, ese tumor es maligno y lo tengo que biopsiar. ¿Ok? Listo. Ahora para terminar, como cositas anecdóticas. Esta es una de las enfermedades más importantes de la historia de la humanidad, la sífilis, que es causada por el Cryptosporidium varius, todavía existe, se trata con antibióticos que son muy sensibles todavía a la penicilina, pero en las momias, en los entierros, hay con frecuencia hallazgos de la sífilis. La sífilis daña los huesos. Miren como los apolilla, como los agujerea. Fíjense esta imagen de periósteo un poquitico levantado, de defecto, porque altera el periósteo, el hueso, lo lisa y causa en suma una especie de osteomielitis, una osteomielitis. Afortunadamente ahora con los programas de salud pública esto se ha reducido mucho. Esperemos que la humanidad no vuelva a estos tiempos. Como en ocasiones las condiciones cambian, según nos dice usted, no estamos exentos de que ustedes tengan que volver a diagnosticar sífilis alguna vez. Entonces es bueno que sepan que dañan los huesos también. Y los dientes, ¿cierto que sí? ¿Cómo llaman los dientes de la sífilis? Exacto. Miren los acá que son puntuditos, feitos, ya la puerta está blanca y negro, porque ya casi esto no se ve. Y en la pintura hay una serie de evidencia de la sífilis congénita y de los daños que produce, digamos, en el esqueleto esta enfermedad. Miren esa naricita, ¿cómo la llaman? Sencilla de montar, es un conito simplemente, no tiene acá puente. Y estas tibias, ¿cómo se llaman? Sable. Bueno, esta sí es una enfermedad emergente, que creímos que se había acabado. Yo pensaba que no iba a volver a hablar de esto nunca más, que es el raquitismo. El raquitismo es un trastorno en la mineralización ósea del hueso en crecimiento por déficit de vitamina D y de calcio, de actividad de luz ultravioleta, por el uso extensivo del protector solar. Es necesario el sol, ¿no? Entonces lo que se está viendo ahora en Europa es que tienen una cantidad de inmigrantes de color, que vienen del África o del Asia, que son poblaciones de piel oscura, que necesitan mucha luz para que les llegue suficiente cantidad y puedan formar vitamina D adecuadamente. Es decir, no tienen una piel transparente. Entonces, estos africanos en Europa, cuando se exponen a mucha menos luz ultravioleta que en sus sitios de origen, están desarrollando
este raquitismo que pensábamos que ya se había acabado en el mundo. Fíjense que son unos miembros un poquito deformes, no sé si alcanzan a ver acá en la muñeca, que no está adecuadamente mineralizado. Afortunadamente es relativamente reversible, con unas buenas asoleadas y un recambio nutricional, pueden revertirse algunos de estos cambios. Es muy frecuente en los pollos de galpón, miren ustedes, el pollo no puede levantar, porque nunca se asolea, nunca va a salir, no camina. Entonces no mineraliza adecuadamente el hueso cuando es pequeño, entonces se quedan así deformes. No sé si alcanzan a ver acá en la radiografía, en la formación de este hueso, como se ve curvado. ¿Sí lo ven? Esas curvaturas anormales del raquitismo. Lo estamos volviendo a ver ahora en Europa, entonces es importante tenerlo en cuenta. Por eso es que los niños hay que asolearse, hay que salir afuera, hay que hacer ejercicio. Y no hay que usar protector solar como un loco siempre. Bueno. Esa imagen me la pasó un estudiante que además se incorpora. Me contó que en la cultura tumaca los enanos eran los caciques de la tribu. Porque como estas malformaciones son relativamente raras, todo lo que vimos hoy es relativamente raro, y algunas de ellas no comprometen para nada la inteligencia, era una persona especial, el enano del pueblo. Y era el enano poderoso, era el rey. Entonces eran venerados y se les concedía mucho poder en la comunidad. Entonces, de la cultura tumaco, esta revista es colombiana. Eso era todo lo que les tenía que contar hoy. ¿Dudas, preguntas?